Mi nombre no importa. Digamos que es un formalismo. Lo que sí importa es el uniforme que llevé por 15 años en la policía de Cancún. 15 años en los que creí haberlo visto todo. Uno se acostumbra a la violencia, a la sangre, al descaro de los criminales. Te haces de una coraza, un caparazón que crees que ya nada puede romper. Aprendes a dormir con el sonido de las sirenas y a desayunar leyendo el parte de novedades, ese listado de los horrores de la noche, escrito con una frialdad que te hiela por dentro. En mis 15 años de servicio, he visto cosas que no salen en los folletos. Fenómenos que harían que el criminal más duro se pusiera a rezar. Esta noche no va de robos ni persecuciones. Les voy a contar 5 casos de mi archivo personal. 5 historias que la Secretaría jamás reconocería. 5 encuentros con ese terror que se esconde justo detrás de la postal. Empecemos con la aparición de la zona hotelera. Relato 1. Turno fantasma en la zona hotelera. 11 años en la policía turística de Cancún te enseñan que la noche en la zona hotelera tiene 2 caras. La primera es la de las luces de neón, la música y los turistas borrachos. La segunda, la que empieza a las 3 de la mañana, es un desierto de asfalto y silencio, donde las sombras a veces se mueven raro. Aquella noche de septiembre, el calor era pegajoso. Hacía pareja con Sandoval, un novato con apenas un año de servicio. Patrullábamos el Boulevard Cuculcán, lento, sin novedad, como siempre. Eran las 3:17 de la madrugada. Lo recuerdo con una claridad que quema. A esa hora, la radio cobró vida. Central a Unidad 2023 a 2004. Me copian. Tomé el micrófono. Adelante, Central. Aquí 2023 a 2004. Recibimos un reporte, clave 7, violencia doméstica. Gritos en el Hotel Mirador, kilómetro 18.5, habitación 1408. Fruncí el ceño. Conocía cada hotel de esa franja. ¿Hotel Mirador? Central. ¿Estás seguro? Ese hotel lleva años cerrado. Hubo una pausa. Confirmado, 2023 a 2004. La llamada entró al 911 directo de la línea de la habitación 1408. La operadora escuchó gritos de una mujer y un niño antes de que se cortara. Procedan con cautela. Sandoval me miró, con media sonrisa. Chance y son paracaidistas. Pan comido, mi comandante. No le respondí. Sentí un nudo en el estómago. Llegamos al kilómetro 18.5 y, como esperaba, el Hotel Mirador era un esqueleto de concreto. La entrada, bloqueada con madera y cadenas oxidadas. Central, aquí 2023 a 2004. El inmueble está abandonado. No hay señales de actividad. Sandoval apuntó con su lámpara. Mire, jefe. Allá arriba, en el piso 14, una sola ventana parpadeaba con una luz amarilla, débil, enfermiza. La voz de Central regresó, urgente. La llamada se repitió, 2023 a 2004. Misma habitación. Se escuchan lloriqueos de un niño. Tienen que entrar. Por protocolo, lo hicimos. Entramos por el área de servicio. El aire adentro olía a polvo y a moho. Los muebles del vestíbulo estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. «Policía municipal», grité. Nada. Solo el eco. Subimos por las escaleras de emergencia. 14 pisos en una oscuridad casi total. Al llegar, el pasillo se extendía frente a nosotros. Todas las puertas entreabiertas, menos una al final, la 1408. Estaba cerrada.
y detrás de la puerta, lo escuchamos. Un sollozo. El llanto ahogado de un niño. Sandoval y yo nos miramos. Él ya no sonreía. Desenfundamos. Policía, abra la puerta, ordené. El llanto paró. Un golpe seco. Y luego, el sonido de un seguro girando desde adentro. Fue suficiente. Sandoval reventó la cerradura de una patada. La habitación estaba impecable. No había polvo, ni humedad. Olía a limpio, a lavanda. La cama, perfectamente tendida. Sobre la mesita de noche, un teléfono antiguo de disco estaba descolgado. ¿Qué diablos?, susurró Sandoval. Me acerqué a la televisión. Era un modelo viejo, de tubo. Pero en el reflejo de la pantalla negra, lo vi. Vi nuestro reflejo, pero no estábamos solos. Había gente. Un hombre y una mujer de pie junto a la cama, y a su lado, un niño. Me di la vuelta en un instante, arma en alto. No había nadie. Jefe. ¿Vio eso?, exclamó Sandoval, temblando. Antes de que pudiera responder, una vocecita infantil, clara, salió del baño. No me dejen otra vez, por favor. Apuntamos las lámparas a la puerta del baño. En el instante en que la luz tocó el pomo, la puerta se cerró de golpe y escuchamos el cerrojo metálico girar. «Abre la puerta», grité, golpeando la madera. Era como golpear concreto. Saqué la radio. Central, necesito refuerzos urgentes en el Hotel Mirador, piso 14. Menor atrincherado. La respuesta tardó una eternidad. La voz del operador sonaba asustada. Unidad 2023 a 2004, repita. Verificamos registros. El Hotel Mirador fue demolido hace 3 años. No hay ninguna estructura en el kilómetro 18.5. ¿Cuál es su localización real? Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo entonces, la radio empezó a emitir una estática ensordecedora. Y en medio de ese ruido, de nuevo la voz del niño, saliendo directamente del altavoz de mi radio. Papá, tengo miedo. Eso fue todo. Salimos de ahí como alma que lleva el diablo. En el pasillo, todas las puertas estaban ahora abiertas de par en par. Y desde la oscuridad de cada una, se escuchaban susurros, lamentos. Bajamos tropezando, sin mirar atrás. Con cada piso, el polvo regresaba, el olor a moho volvía. Cuando por fin salimos, caímos de rodillas, jadeando. El reloj de la patrulla marcaba las 3:22. Habían pasado solo 5 minutos. En el parte oficial, escribí, se atiende reporte en el kilómetro 18.5. Falsa alarma, inmueble abandonado. Sin novedad. Días después, pedí la grabación de la cámara corporal de Sandoval. El archivo existía, pero estaba corrupto. 0 minutos de grabación. Como si esos 5 minutos, para el resto del mundo, simplemente no hubieran existido. Relato 2. La llamada desde el kilómetro 25. Después de esto, colgué el uniforme. Fui oficial de tránsito en la carretera Cancún-Playa del Carmen. Un tramo que de noche se convierte en una cinta negra devorada por la selva. Era una madrugada de octubre. Tranquila. El C4 nos mandó un reporte a eso de las 2:40 de la mañana, atención unidad 1931 a 2008. Vehículo detenido con intermitentes en el kilómetro 25. Un sedán gris. Verifique. El kilómetro 25. Ese tramo siempre tuvo mala fama. Cuentos de viejas, pensaba yo. Mientras me acercaba, mi celular de servicio sonó. Número desconocido. Contesté. Tránsito, buenas noches.
Silencio. Solo una respiración débil, entrecortada. ¿Hola? ¿Necesita ayuda? Entonces, una voz masculina, un susurro rasposo, me respondió. Y lo que me dijo se me clavó aquí, en la cabeza, y no se ha ido. Oficial, estoy muerto. Búsqueme antes de que amanezca. La llamada se cortó. Pensé que era una broma, pero el pavor era real. A unos metros, vi las intermitentes del sedán gris. Me orillé. El coche estaba vacío. El motor, tibio. Lo acababan de apagar. Mi radio solo emitía estática. Mi celular vibró. Un mensaje de mi comandante. Era una captura de pantalla de la base de datos, la ficha de un oficial. El mensaje decía: ten cuidado. El número que te llamó está registrado a este elemento. Es el oficial Ortega. Murió hace 5 años. En un accidente. Justo en el kilómetro 25. Casi se me cae el teléfono. Sentí que el aire no me llegaba. La voz del susurro regresó: búsqueme antes de que amanezca. Con el corazón martillándome en el pecho, tomé la lámpara y empecé a caminar por el borde de la selva. La estática de la radio parecía seguirme. Y entonces lo vi. A unos 30 metros dentro de la maleza, había una silueta en el suelo. Un cuerpo. Boca abajo. Me abrí paso entre las ramas. La luz reveló el uniforme antiguo de la policía de tránsito. Tenía que darle la vuelta. Por protocolo. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, lo giré. El grito se me ahogó en la garganta. La cara estaba desfigurada, pero no fue eso lo que me aterrorizó. Fue el gafete en la camisa. La foto. Era mi foto. Mi cara. Y debajo, mi nombre. Retrocedí, tropezando, y caí de espaldas. Pánico puro. Entonces, escuché un motor. Vi luces de torreta. Refuerzos. Pero la patrulla que pasó era una Tsuru, de las que usábamos hace una década. Y al volante, iba el oficial Ortega, el de la foto. Me miró al pasar. Y el asiento del copiloto estaba vacío. La patrulla se desvaneció en la oscuridad, sin hacer ruido. Volví al sedán gris, como un autómata. Abrí la guantera. Dentro, solo un papel doblado. Un acta de defunción. A mi nombre. Causa de la muerte: accidente automovilístico. Lugar: Carretera Federal, KM 25. Fecha: la fecha era la de ese mismo día. En ese instante, mi radio volvió a la vida. 3108. Medina, conteste. Llevamos 10 minutos llamándolo. ¿Cuál es su situación? Miré el reloj. 2:55 de la mañana. Miré el acta, luego a la oscuridad de la selva. Arranqué y salí de ahí a toda velocidad. Al mes siguiente, presenté mi baja. Guardé esa acta de defunción. A veces, en las noches malas, la saco. Lo peor es que, cada vez que la miro, la fecha de la muerte ha cambiado. Siempre marca el día de mañana. Relato 3. El cenote clausurado. Esto me pasó patrullando la región 200, donde la ciudad se rinde y la selva empieza a reclamar lo suyo. Una noche de viernes, casi a las 11, varios vecinos llamaron. Reportaban gritos y luces extrañas detrás de la barda de un fraccionamiento, en un predio que se suponía estaba vacío. Mi compañero, el chino, y yo fuimos a verificar. El supervisor nos avisó por radio: cuidado, Torres. Hace meses clausuramos una construcción ahí. La constructora quería rellenar un cenote y no se pudo. Un cenote. En esta tierra, los cenotes son más que pozos. Son lugares sagrados. Puertas a otro mundo.
Y también, lugares perfectos para deshacerse de cosas o de personas. Saltamos la malla. A unos 100 metros, la tierra se hundía. Era el cenote. La boca estaba a medio llenar con rocas y varillas. El silencio era total, ni un grillo. Alumbrando con las lámparas, vimos restos de ofrendas. Velas negras, botellas, huesos de animales. Brujería. Vámonos, jefe. Aquí no hay nada bueno, masculló el chino. Estaba por darle la razón cuando, al apuntar mi lámpara al centro del hoyo, escuché algo. Un susurro, llevado por una brisa fría que nació del suelo. Y el susurro dijo mi apellido. Torres. Me detuve. ¿Escuchaste eso? El chino me miró raro. ¿Escuchar qué? Seguimos inspeccionando. Entre la grava, vi un brillo metálico. Una placa de policía. Antigua, oxidada. Cerca, un trozo de tela azul, los restos de un uniforme. Luego, el chino encontró una cartera deshecha. Dentro, una credencial de elector. El rostro de la foto era de un cadete que estuvo en mi generación. La versión oficial fue que se dio de baja. Simplemente desapareció. De repente, la radio en mi pecho emitió voces. Muchas, superpuestas, gritando, ahogadas, como si vinieran del fondo de un pozo. El chino no las oía, salían directo de mi equipo. Y mientras el coro de lamentos crecía, algo más pasó. Desde el fondo del cenote, entre los escombros, una mano emergió. Pálida, blanquecina, arañando las piedras, intentando salir. No puede ser, jadeó el chino. Mi miedo fue reemplazado por el instinto. Pensé que podría haber alguien vivo. Aguanta, te vamos a ayudar, grité. Me arrastré al borde. La mano se estiró hacia mí. Mis dedos rozaron los suyos. Estaban fríos como el hielo. En el instante del contacto, me agarró con una fuerza brutal que me arrastró hacia el abismo. El chino me sujetó de las botas, gritando, tratando de jalarme. La fuerza que tiraba de mí era inmensa. Y justo entonces, de las profundidades, se escuchó el rugido de una enorme masa de agua moviéndose. No vimos agua, pero el sonido era ensordecedor. El tirón cesó. La mano me soltó. Huimos de ahí. Cuando nos atrevimos a voltear, el cenote estaba exactamente igual. Seco y silencioso. La mano había desaparecido. En la comandancia, le pedí al técnico que revisara la grabación de mi equipo. El archivo de audio solo contenía silencio absoluto. Pero hay algo raro, Torres, me dijo. La batería pasó del 100 al 5% en esos 15 minutos. Como si hubiera estado transmitiendo a máxima potencia durante horas. Desde esa noche, algo se quedó conmigo. Una de esas voces. Ahora, cada vez que paso cerca de una alcantarilla, cada vez que miro un pozo oscuro, la escucho. Clara como el agua, fría como la tumba. Susurrando mi nombre. Llamándome. Uno cree que la placa y el arma te dan poder, que tienes autoridad, pero hay cosas ahí fuera, en la noche, que se ríen de tu autoridad y de tus leyes. Y a veces, esas cosas se te pegan. Si estas historias te están poniendo la piel de gallina, déjame un me gusta. Me ayuda a saber que no estoy solo en esto. Y suscríbete, porque el verdadero terror apenas comienza. Aún nos quedan 2 relatos, y la noche es larga. Relato 4. El niño del fraccionamiento cerrado. Otro caso que me tocó fue en los rondines de los fraccionamientos residenciales del sur. Esos lugares amurallados, con casetas y cámaras. Un trabajo tranquilo, en teoría. El reporte llegó a la 1 de la madrugada.
Un guardia de seguridad de Cumbres del Sol informaba haber visto a un niño pequeño caminando solo. Cuando llegué, la caseta del guardia estaba a oscuras, abandonada. Ni el guardia, ni el niño. Empecé a avanzar lento por la avenida principal. Las casas eran mansiones, todo en un silencio sepulcral. Y entonces lo vi. A unos 50 metros, bajo un farol, estaba un niño. De espaldas. No tendría más de 6 años, descalzo, con una pijama azul, raída. «Hola, campeón. ¿Estás perdido?», le pregunté. No se giró. Solo levantó el brazo y señaló hacia el fondo de una calle cerrada, a una casa al final. Asintió lentamente. Algo en su quietud me inquietó, pero lo seguí con la patrulla. La casa que había señalado era la única a oscuras, con el césped crecido. Y en la puerta principal, 2 sellos amarillos de la fiscalía, inmueble asegurado. Me bajé. «Oye, amigo, esta casa está vacía. Seguro que es aquí». Me di la vuelta. El niño ya no estaba en la calle. Estaba en el porche de la casa. Y entonces, sin abrir la puerta, sin romper los sellos, la atravesó. Se desvaneció como si fuera humo. Me quedé paralizado. Miré por la ventana. El interior estaba vacío, salvo por el polvo. Y en medio de la sala, estaba él, el niño, parado, mirándome, junto a una gran mancha negra en la pared y el suelo. El residuo de un incendio. Forcé la puerta. Al entrar, una ola de frío antinatural me golpeó. Podía ver mi propio aliento. «¿Quién eres?», le pregunté. El niño se giró. Su rostro era pálido, sus ojos, 2 pozos oscuros y vacíos. Habló, su voz era un eco, un susurro que venía de todas partes. «¿Hoy sí me vas a sacar? La vez pasada no quisiste entrar». Y entonces, recordé. Un golpe en la memoria tan brutal que me hizo retroceder. Un reporte. Hacía casi un año. Gritos, una disputa familiar en esta misma dirección. Estábamos cansados, era final de turno. Lo clasificamos como un pleito de pareja más. «Ya se calmarán», dijo mi compañero. Y nunca vinimos. Al día siguiente, nos enteramos. El hombre le había prendido fuego a la casa. La mujer escapó con quemaduras. Pero su hijo, de 6 años, no lo logró. Murió asfixiado. El niño de la pijama azul dio un paso hacia mí. «Teníamos miedo», dijo con su voz de eco. «Te llamamos. Pero no viniste». Con cada paso que daba, el frío fue reemplazado por un calor abrasador. El aire se volvió espeso, con olor a humo. Las paredes parecieron ondular. En la distancia, creí escuchar sirenas y golpes en una puerta. El eco de la noche en que debimos haber venido. El niño estaba a centímetros. El calor era insoportable. Grité y corrí. Arranqué la patrulla y llamé a Central. «Revisen las cámaras de Cumbres del Sol. Confirmen si se ve a un menor». La respuesta tardó una eternidad. «Negativo, 2018 a 2005. Las cámaras solo muestran su unidad llegando. Se le observa descender, hablar solo, entrar a la casa y salir corriendo. No hay registro de ningún menor. Se encuentra bien». Desde esa noche, atendí cada reporte de violencia doméstica con una urgencia desesperada. Y cada vez que pasaba por Cumbres del Sol, el sistema de alertas de mi patrulla se activaba solo. En la pantalla, siempre el mismo mensaje: «Llamada de emergencia pendiente». La que nunca atendí. Y la que sé que me va a seguir hasta el último de mis días. Relato 5. El operativo en la Brecha Vieja. Esta es la última historia que contaré.
La razón por la que dejé la estatal y me mudé al otro lado del país. Estaba asignado a los operativos conjuntos en la selva. Tiempos en que el crimen organizado la usaba como su patio trasero. Una noche, un soplón nos dio información. Una brecha vieja, un camino de terracería. Nos dio un mapa y una advertencia. Pueden entrar, dijo, pero no pasen del kilómetro 5. La gente dice que después de ese punto, la brecha no es de nadie. ¿O es de algo más? Nos reímos. Cuentos de pueblo, dijo el comandante. Vamos con todo. Éramos un convoy de 3 camionetas. 10 hombres bien armados, con la arrogancia de quienes se creen dueños de la noche. Pasado el kilómetro 4, las cosas cambiaron. La radio principal murió. Los GPS se quedaron en blanco. Poco después, encontramos un claro. Había restos de una fogata reciente, pero el aire estaba helado. En los árboles, había símbolos extraños pintados. Y un olor dulzón, nauseabundo, como a carne quemada y flores podridas. Escuchamos pasos, ramas rompiéndose a nuestro alrededor. Nos rodeaban, pero no vimos nada. Fue entonces cuando vimos la cuerda. Cruzaba la brecha. De ella colgaban amuletos de hueso y plumas negras. Una advertencia. Córtenla, ordenó el comandante. Un soldado la partió con un machete. En el instante en que cruzamos, el zumbido de la selva cesó. Un silencio absoluto, opresivo. Seguimos avanzando. A lo lejos, vimos las luces de una de nuestras camionetas. Pero por más que acelerábamos, la distancia no se acortaba. Era como si el camino se estuviera alargando bajo nuestras ruedas. Fue entonces cuando la voz salió por el radio interno. Una voz de mujer, suave. Y llamó a nuestro conductor por su nombre. Manuel, ¿por qué tardaste tanto en venir a verme? Manuel, un tipo duro, palideció. Es mi madre, susurró. Murió hace 10 años. La radio sonó de nuevo. La voz de un familiar fallecido, llamando a otro compañero. Y luego otra. Y otra. El pánico se apoderó de la cabina. Y en medio de ese caos, miré por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, donde solo debía haber equipo, había una figura oscura, encorvada. No le vi la cara, pero sentí su mirada fija en mi nuca. Una mirada fría, llena de un odio que no era de este mundo. Grité. El conductor dio un volantazo. Las luces iluminaron los costados de la brecha. Y ahí estaban. Pegadas a los troncos, había figuras. Altas, delgadas, con extremidades largas y huesudas. Inmóviles. Nos observaban. No tenían rostro. Solo un hueco de sombra que parecía absorber la luz. Uno de los federales abrió fuego. Los fogonazos revelaron docenas de esas figuras, a ambos lados, mirándonos en silencio. Nuestra camioneta se apagó. El motor murió, las luces se extinguieron. Solo quedaron las de emergencia, parpadeando, iluminando a los seres en un pulso infernal. Da la vuelta. Ahora, le grité al conductor. Milagrosamente, el motor respondió. Mientras maniobraba, sentí una vibración, como si pasáramos sobre algo blando. Escuché un sonido que venía de debajo de la tierra, un coro de quejidos ahogados. Logramos dar la vuelta y huimos. Cuando salimos al asfalto seguro, miré el reloj. 12:35 de la mañana. El tiempo no había avanzado. Sentíamos el peso de una noche entera de terror, pero solo habían pasado 20 minutos. En el informe oficial, sin novedad. Área negativa. El comandante nos prohibió hablar de ello. Alucinaciones colectivas,
dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Yo sé lo que vimos. Esa noche no irrumpimos en un escondite de criminales. Transgredimos un territorio que no nos pertenecía. Y me di cuenta de que, en esa brecha, esos hombres no estaban custodiando mercancía. Estaban custodiando algo, pagando un tributo de silencio para que lo que sea que habita ahí, se quede ahí. Esas son solo 5 noches de 15 años de servicio. Podría contar más, pero hay historias que pesan demasiado. Hay cosas que un hombre ve y que lo cambian para siempre. Dejé el uniforme. Ahora vivo en un lugar tranquilo, lejos del mar. Pero el eco de esas noches me acompaña. A veces, cuando el viento sopla, creo escuchar la estática de una radio fallando. Cuando veo una luz parpadeando a lo lejos, recuerdo la ventana de un hotel que ya no existe. La gente viene a Cancún a buscar el paraíso. Y lo encuentran. Pero todo paraíso proyecta una sombra. Una larga y oscura, llena de secretos. Y en esa sombra, los que juramos proteger y servir a veces nos topamos con cosas que no tienen nombre. Así que la próxima vez que vean una patrulla detenida en un lugar solitario, en la quietud de la madrugada, a lo mejor el oficial no está durmiendo. A lo mejor no está revisando su celular. A lo mejor está rezando para que amanezca. Y para que lo que sea que está viendo en la oscuridad, decida no mirarlo de vuelta.